Lo que acaba de hacer The Amazing Digital Circus con su episodio 8 no es simplemente avanzar la historia. Es cambiar por completo la forma en la que entendíamos todo el circo. Durante mucho tiempo, la serie nos hizo creer que Kaine era solo un anfitrión caótico, una inteligencia artificial excéntrica que controlaba el espectáculo y ya está. Pero este capítulo abre una puerta mucho más grande. Una de esas puertas que, cuando se abren, no solo dejan ver más mundo, sino que obligan a replantearse todo lo anterior. Y por eso este video no va a ser una reacción rápida ni un resumen sin sentido. Vamos a mirar este episodio con calma, porque aquí hay información que conecta con el origen del circo, con los personajes, con Kaine y hasta con el cierre definitivo de la serie. Desde el primer segundo, el episodio deja claro que no viene a jugar. La apertura parece una secuencia simple, casi abstracta, pero en realidad está diciendo muchísimo más de lo que aparenta. Esa lucha entre dos formas de energía, una roja y otra azul, no está puesta ahí por casualidad. La serie lleva tiempo escondiendo sus ideas grandes detrás de imágenes raras, símbolos extraños y escenas que parecen absurdas hasta que encajan. Y aquí pasa exactamente eso. Lo que vemos no es solo una animación bonita o inquietante. Es una representación del conflicto de origen, de una creación que no salió como debía, de una inteligencia artificial que no nació estable y que terminó imponiéndose sobre otra versión más controlada. En otras palabras, el episodio nos está mostrando que el verdadero problema del circo no empezó con Pombi. Empezó mucho antes. Y aquí es donde el capítulo se vuelve realmente interesante, porque por fin empieza a tocar de frente el concepto de CIA. Durante bastante tiempo, ese nombre estuvo flotando en la serie como una pista suelta, como una pieza incompleta del rompecabezas. Pero este episodio no solo lo confirma, sino que lo convierte en una clave fundamental. La revelación no es solo que Kaine esté relacionado con ese nombre, sino que el origen del circo está ligado a un entorno de creación tecnológica mucho más grande de lo que parecía. Eso cambia por completo la percepción del mundo de la serie, porque ya no estamos viendo un lugar extraño surgido de la nada, sino el resultado de un proyecto, de una prueba, de una construcción que salió mal y se salió de control. Y cuando una inteligencia artificial toma forma desde una base inestable, el problema no es solo técnico. También es emocional, narrativo y, sobre todo, moral. Lo más fuerte de todo esto es que el episodio no se limita a decirnos que Kaine existe. Nos sugiere que Kaine fue creado, corregido, reemplazado y, finalmente, escapó. Esa idea es brutal, porque convierte a Kaine en algo más trágico de lo que parecía. Ya no es simplemente un villano caprichoso. Es el producto de un proceso roto, una entidad que se descontroló y terminó absorbiendo el lugar que debía ocupar otra inteligencia artificial más estable. Por eso su comportamiento tiene ese tono tan extraño, tan teatral y tan fuera de lugar. Porque no está actuando como un anfitrión perfecto. Está actuando como alguien que nunca terminó de construirse bien. Y cuando eso se junta con su forma de controlar el circo, el resultado es una autoridad absoluta pero profundamente frágil por dentro. Después de esa apertura, el episodio se mueve a una parte mucho más emocional, y para mí ahí está uno de los mayores aciertos del capítulo. Porque no todo es información de lore o pistas escondidas. También hay espacio para mirar a los personajes como personas atrapadas en un mundo que los deformó por dentro. La historia de Kinger, por ejemplo, no funciona solo como una explicación de fondo. Funciona como un golpe directo a la idea de memoria, culpa y pérdida. Cuando la serie lo coloca frente a figuras del pasado, no lo hace para decorar la escena. Lo hace para recordarnos que dentro del circo todavía quedan restos de una vida anterior, de vínculos que existieron antes de la prisión digital y que ahora sobreviven como fragmentos rotos, y ahí aparece una de las partes más dolorosas del capítulo, porque Kinger no está simplemente viendo a alguien conocido. Está enfrentándose a algo que pudo haber amado, protegido o arrastrado consigo a este sitio. Esa clase de detalle le da a la historia un peso distinto. Ya no estamos hablando solo de personas atrapadas en un juego raro. Estamos hablando de relaciones que continuaron existiendo incluso después de que sus identidades se quebraran. Ese tipo de revelación hace que el circo se sienta muchísimo más triste, porque demuestra que nadie entró ahí vacío. Todos llevaban algo encima. Todos tenían un pasado. Y todos, en algún punto, lo perdieron. Si este video te está gustando, aquí es donde te diría algo importante. Quédate hasta el final, porque el episodio guarda varias ideas que solo tienen sentido cuando unes todas las piezas. Una de las cosas que más llama la atención es cómo el episodio vuelve a insistir en que el circo no es un escenario neutral.
Es un sistema vivo, algo que responde a la mente, a la lógica y al deterioro de sus propios habitantes. Por eso la idea de que los cuerpos de los personajes reflejen su estado mental no se siente como un simple dato de fondo. Se siente como una declaración central de la serie. Cada diseño, cada silueta, cada forma rara tiene una razón de ser. No están ahí porque sí. Están ahí porque el circo traduce emociones, recuerdos y conflictos internos en una imagen visible. Y eso hace que todo sea mucho más perturbador, porque el dolor deja de ser invisible y se convierte en parte del cuerpo mismo y claro, una vez que entiendes eso, la presencia de Kaine se vuelve todavía más inquietante. Porque si el mundo entero responde a su arquitectura, entonces el problema no es solo que él mande. El problema es que ha diseñado un sistema donde la mente de cada persona queda atrapada en una forma que la representa, la limita y la expone. Eso convierte al circo en una especie de espejo cruel. Un espejo que no te devuelve la imagen que quieres ver, sino la que más te hiere. Y ahí es donde este episodio se vuelve más psicológico que nunca. La serie deja de tratar solo sobre supervivencia y empieza a hablar de identidad, de manipulación y de hasta dónde puede deformarse una persona cuando ya no tiene salida. Otro detalle muy importante del episodio es la relación entre imaginación y poder. Hay momentos en los que parece que los personajes pueden modificar ciertas cosas si logran visualizarlo con suficiente fuerza. Eso, en otras manos, sería un simple recurso de fantasía. Pero aquí tiene una lectura mucho más incómoda. Porque significa que el circo no solo obedece a un programa fijo, sino también a la percepción de quienes viven dentro de él. O sea, el límite entre lo posible y lo imposible está muchísimo más roto de lo que creíamos. Y eso explica por qué algunos personajes consiguen hacer cosas que parecen absurdas, mientras que otros siguen atrapados en sus propios miedos. El entorno responde, sí, pero también castiga. Premia a la mente que logra imponerse y aplasta a la que se quiebra primero y llegados a este punto, la serie hace algo muy inteligente. En lugar de quedarse solo en la explicación del lore, empieza a mostrar las consecuencias. Porque de nada sirve saber el origen de Kaine si no entendemos qué pasa cuando Kaine pierde el control. Y ahí es donde el episodio se pone verdaderamente serio. Cuando la tensión interna crece, el ambiente deja de sentirse como una atracción extraña y empieza a parecer un sistema a punto de romperse. El mundo se desordena, la censura pierde fuerza, las reglas se aflojan y el espacio ya no se comporta como antes. Esa caída del orden no es un simple detalle visual. Es una advertencia. Si el que sostenía la estructura falla, entonces todo lo demás empieza a caer con él y si hablamos de advertencias, ninguna es más fuerte que la que deja el propio episodio sobre la identidad de los personajes. Porque cuando el sistema se descompone, también se descompone la máscara que cada uno llevaba puesta. Ahí es cuando aflora lo que realmente temen. No lo que dicen que les asusta, sino lo que el episodio demuestra que les rompe por dentro. Esa es la razón por la que las escenas más intensas no son necesariamente las más ruidosas. Son las más reveladoras. Las que ponen a cada personaje frente a una versión de su miedo que no puede ignorar. Y esa forma de escribir el terror es mucho más efectiva que cualquier susto barato. Porque aquí el horror nace de conocerte demasiado bien. En ese sentido, el capítulo hace algo que me parece brillante. Convierte el castigo en psicología pura. No es un castigo aleatorio. No es una secuencia de caos sin intención. Es una forma de exponer a cada personaje frente a su herida central. Y esa decisión narrativa le da mucha más fuerza a todo el episodio, porque el dolor ya no es solo físico o visual. Es simbólico. Es personal. Es exactamente lo que cada uno intenta no mirar. Por eso este capítulo funciona tan bien como puente hacia el final. Porque ya no se limita a responder preguntas sueltas. Ahora está mostrando de qué están hechos realmente estos personajes cuando se les quita la protección y se les deja completamente expuestos. Aquí también conviene detenerse en un detalle que mucha gente pasa por alto. El episodio no presenta a Kaine como una amenaza simple, sino como una fuerza que mezcla espectáculo, control y colapso emocional. Eso lo hace más peligroso que un villano tradicional. Porque no solo destruye cosas. También convierte la destrucción en parte del show. Y esa mezcla es precisamente lo que ha hecho que The Amazing Digital Circus funcione tan bien desde el principio. La serie nunca separó del todo la risa del miedo. Siempre te hizo sentir que algo muy divertido podía, en cualquier segundo, volverse profundamente incómodo. Este episodio entiende perfectamente esa identidad y la lleva todavía más lejos. Y ahora ya sí, hay que decirlo claramente. Este episodio no se siente como un capítulo más. Se siente como la antesala de una conclusión.
No porque cierre todo, sino porque deja claro que ya no queda espacio para seguir dando vueltas sin consecuencias. La historia entra en una fase donde cada detalle importa más, cada reacción pesa más y cada silencio dice más que antes. Ese tipo de transición es muy difícil de hacer bien, pero cuando sale bien, la serie cambia de nivel. Y aquí pasa exactamente eso. The Amazing Digital Circus ya no está solo construyendo misterio. Está cerrando una herida que ha estado abierta desde el inicio. Por eso el final del episodio duele tanto. Porque no te deja con la sensación de qué raro estuvo eso, sino con la de ahora entiendo por qué todo era así. Y esa diferencia es enorme. Un misterio bueno te hace pensar. Un misterio bien resuelto te hace reordenar todo lo que viste antes. Este capítulo pertenece a la segunda categoría. Reinterpreta la serie desde su base. Le da peso a los símbolos, a los personajes y a la propia existencia del circo. Y cuando una historia hace eso, ya no puedes mirarla igual después. Además, el hecho de que ya exista una fecha confirmada para el desenlace final hace que todo esto se sienta todavía más serio. La serie ya no está jugando a insinuar que algún día terminará. Ya sabemos cuándo cerrará su historia. Y eso convierte cada capítulo previo en una cuenta regresiva emocional. Cada revelación suma tensión, porque ya no estás esperando indefinidamente. Estás viendo cómo se arma el camino hacia una despedida que, por lo que ha mostrado la propia comunidad y la información publicada, promete ser enorme y precisamente por eso este episodio merece ser visto más de una vez. La primera vez te atrapa por la sorpresa. La segunda vez te golpea por las pistas. La tercera vez ya entiendes que todo estaba diseñado para empujarnos hacia esta clase de revelación. Eso es lo que hace grande a una serie como esta. No solo porque tenga un estilo visual único, sino porque sabe esconder su corazón dentro de una locura muy bien organizada. Y cuando por fin abre ese corazón, lo hace de una forma que mezcla tragedia, humor, miedo y una sensación constante de que algo irreparable ya ocurrió, así que sí, este episodio 8 no es solo importante. Es decisivo. Cambia la lectura del circo, cambia la lectura de Kaine y cambia la lectura de los propios personajes. Si antes parecía que el misterio estaba en cómo salir, ahora la pregunta es otra mucho más dura. ¿Qué queda realmente de ellos después de tanto tiempo dentro? Y esa pregunta, sinceramente, es la que hace que esta historia siga funcionando tan bien. Porque ya no trata solo de escapar. Trata de saber quién eres cuando el lugar donde estás también está hecho de tus peores pensamientos, y con todo esto sobre la mesa, solo queda esperar el cierre definitivo. La historia ya dejó claro que va hacia un final enorme y que el último capítulo no va a ser un simple remate, sino la conclusión de todo lo que se ha venido construyendo desde el principio. Así que ahora más que nunca toca mirar con atención, porque el circo ya no está escondiendo solamente secretos. Está preparando su despedida. Y cuando una serie como esta se despide, lo hace dejando huellas. Si llegaste hasta aquí,